Y Luis Méndez ya está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido, Luis. Bien, muchas gracias, Elena. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de Brasil porque allí concluyó finalmente la cumbre de los BRICS. Así es, una cumbre donde los integrantes fundadores remarcaron que debe respaldarse el multilateralismo y también la cooperación financiera, no sin antes destacar la importancia de convertirse en una fuerza significativa en la geopolítica global. Recordemos que este bloque, donde se presentan las principales economías emergentes del planeta, surge como una alternativa al G7. La cumbre de este 2025, a la cual no asistieron ni Xi Jinping de China ni Vladimir Putin de Rusia, se vio ensombrecida por el anuncio de Donald Trump de imponer sanciones a los países que respalden a este bloque, una advertencia que fue respondida con contundencia por los países del grupo. Si él piensa que puede imponer impuestos, los países también tienen derecho a hacerlo. Existe la ley de reciprocidad. Nadie decidió que el dólar fuera la moneda de referencia. ¿En qué foro se decidió eso? Y obviamente tenemos toda la responsabilidad de manejar esto con sumo cuidado. Nuestros bancos centrales deben discutirlo con los bancos centrales de otros países, pero es algo inevitable. Los BRICS son una plataforma importante para la cooperación entre mercados emergentes y países en desarrollo. No son un bloque para la confrontación ni atacan a ningún país. Sobre el aumento de aranceles en Estados Unidos, China ha dejado claro su postura en más de una ocasión. La guerra comercial y la guerra arancelaria no tienen ganadores. Luis, ante esta amenaza, entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser la postura de estos países emergentes, de estas economías emergentes? Por supuesto que se ha mostrado con mucho temor y también mucha preocupación, pero para ampliar sobre este tema, temprano conversamos con el consultor político Patricio Giusto, y a quien le preguntamos qué implicaciones podría tener esta amenaza de Donald Trump hacia los países que respalden al bloque BRICS y si esto generará un temor a la hora de negociar con cualquiera de sus integrantes. Escuchemos. Ciertamente la amenaza de Donald Trump a los países del BRICS o a aquellos países que se alineen con las posiciones que tiene el grupo BRICS sobre una imposición de un 10% de tarifas y otras eventuales sanciones, la verdad que suenan bastante ridículas, difícilmente tengan algún efecto. Recordemos que esta no es la primera vez que Trump amenaza a países que pertenecen a bloques como el BRICS. Está toda la cuestión de las monedas alternativas al dólar, algo que tanto le preocupa a Trump, entre otros temas. Veamos que mientras Trump hace estas amenazas, está negociando con China, con India, dos países de los más importantes fundadores del grupo BRICS, también tiene negociaciones con otros miembros del BRICS, y en paralelo, de manera bastante llamativa también y contradictoria, le impone sanciones muy duras, tarifarias de un 25%, por ejemplo, a aliados históricos muy importantes de los Estados Unidos que están muy lejos del BRICS, como son Japón y Corea del Sur, por mencionar algunos casos. Así que creo que esto va a ser finalmente una bravuconada más de Donald Trump que no va a tener un efecto real en las posiciones del resto de los países. Y en medio de esta guerra comercial desatada por la administración Trump, llegan noticias sobre los aranceles precisamente desde la Casa Blanca. Así es, y es que el presidente estadounidense decidió extender el plazo de aplicación de estas tarifas hasta el próximo 1 de agosto, justo cuando restaban 2 días para llegar a la fecha límite del 9 de julio, cuando es que termina esa pausa de 90 días a los aranceles impuestos el pasado 2 de abril. Dio a conocer la noticia al firmar una orden ejecutiva en la que, entre otras cosas, señala que tomó la medida tras conversar con altos funcionarios. Asimismo, destaca que sigue en vigor la suspensión arancelaria establecida en la orden ejecutiva 14.298 del 12 de mayo respecto a China. Recordemos que con China se lleva adelante un proceso de negociación, al ser esta nación la que ostenta el mayor balance favorable con Estados Unidos. En otro orden de ideas, Trump comenzó con el envío de sus cartas a los socios comerciales para indicar el monto de arancel a pagar a partir del próximo 1 de agosto. Entre estas naciones está Japón y Corea del Sur, que tendrán un arancel del 25%. Sudáfrica, por cierto, uno de los BRICS, tendrá un arancel del 30%, mientras que Serbia cancelará un arancel de 35%, una rebaja desde el 37% anunciado el pasado 2 de abril. Pero diversos especialistas señalan que varias naciones aprovecharán este periodo hasta el 1 de agosto para renegociar. Tal es el caso de Tailandia, que ya recibió su carta, pero
en la víspera de esta ya había enviado a Washington una propuesta para rebajar ese arancel de 36%. Ahora, Luis, si te parece, cambiamos a Europa porque Alemania dice apostar por la inversión. Así es, en este caso como una vía para recuperar el crecimiento. Así lo dio a conocer la ministra de Economía y Energía de la Nación, Katharina Riche, quien refirió sobre la necesidad de crear un margen para lanzar inversiones que le permitan a la nación recuperar competitividad. La economía alemana, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se ha quedado estancada en los últimos 5 años, mostrando un crecimiento de tan solo un 0,1% en todo este periodo. Hemos iniciado una carrera para ponernos al día. Alemania fue mediocre durante demasiado tiempo, 3 años de estancamiento, 3 años de recesión y estamos trabajando duro para volver a la cima. Queremos ganar y tenemos que volver a ganar. Ganar tiene que volver a ser divertido. ¿Qué queremos ganar? Necesitamos libertad para invertir. Tenemos que conseguir ganar, el coraje y el deseo de invertir en Alemania. Y platiquemos un poco sobre nuestra región latinoamericana porque hay noticias sobre la inflación en Cuba. Esta registró un dato de 14,75% a nivel interanual durante el mes de junio, de acuerdo con los datos emitidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información. Un dato que refleja una reducción desde el 30,78% que se mostró en el mismo mes del año 2024, pero a pesar de ser un dato bajo, los expertos siguen manteniendo preocupación por el impacto que tiene esta inflación en las familias cubanas. Luis, y finalizamos, por favor, con la cifra del día. Esta tiene que ver con Estados Unidos y el precio de la carne, $13,18 el kilo de carne para hamburguesas hasta el pasado viernes 4 de julio, cuando se celebró el Día de la Independencia en este país. Un plato típico, además, para ellos la hamburguesa. Muchísimas gracias, Luis Méndez. A ti, un placer.